Saludos, queridos estudiantes. Deseo que junto a sus familiares, amigos y toda la comunidad educativa tengan un magnífico día. Soy su maestra Ana Paola Félix de Lengua Española, quien les continuará acompañando. Recuerda tener a mano tu lápiz, tu cuaderno y todos los materiales que necesites para que juntos desarrollemos los conocimientos del día de hoy. Estoy segura de que sigues cuidándote y cuidando a tus familiares por la pandemia del COVID-19. Por eso, antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. al finalizar este encuentro estarás en capacidad de emplear adecuadamente los tiempos y modos verbales al escribir tus reseñas, ya sea en tu cuaderno físico o en la computadora, tableta, iPhone, celular, etc. Iniciamos con la recuperación de saberes previos de la clase anterior. ¿Recuerda qué trabajamos? ¡Excelente! Hablamos sobre la reseña. De ella trabajamos su concepto, donde aprendimos que la reseña es un tipo de texto breve en el que se realiza una crítica positiva o negativa acerca de otro texto. Conocimos su función de persuadir, convencer y motivar a que se consuma o lea un texto original. También hablamos de su estructura, que está compuesta por un título, su introducción, la síntesis del argumento que se está tratando, tu apreciación personal de ese contenido, la conclusión de este y la ficha bibliográfica. Bien, con estos aprendizajes ya tratados, entremos al tema que nos convoca en el día de hoy: los verbos en presente y futuro de modo indicativo, para la construcción de nuestras reseñas. Antes de continuar, primero debemos saber qué es el verbo, cuál es su importancia en la reseña y cómo lo vamos a utilizar. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Dicho de otro modo, es la acción que realiza, realizó o realizará el hablante o emisor. Las palabras que parecen verbos, pero que a nivel sintáctico actúan de un modo diferente, dicho de otro modo, un verbo que adopta una forma impersonal reciben otro nombre. Los verboides son palabras que permanecen igual, sin importar el uso que se les dé en la oración. Estos pueden ser infinitivos, gerundios o participios. En la clase de hoy conoceremos los infinitivos. En el caso de los verboides infinitivos terminan en ar, o ir y actúan como sujeto, es decir, como el sustantivo dentro de la oración. Algunos ejemplos son transitar, tener, concurrir, reflexionar, ver, prohibir, abastecer, telefonear, justificar, conducir, calentar, complacer, disminuir y acoger. Ejemplos de verbos en presente de modo indicativo a continuación. El primero, cortar ventanas es más fácil que romperlas. ¿Cuál es el verbo conjugado en este caso? Sí, el verbo conjugado es. Veamos nueva vez nuestro ejemplo con este verbo resaltado en rojo. Cortar ventanas es más fácil que romperlas. Como podemos apreciar, cortar no actúa como verbo, sino que es el núcleo del sujeto,
que se forma junto al objeto directo ventanas. El sujeto de esta oración es entonces cortar ventanas. Los tiempos verbales generalmente son 3. ¿A qué nos referimos con tiempos verbales? Pues a las diferentes formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo, pasado, presente o futuro. Hoy desarrollaremos los verbos en presente en modo indicativo para apoyar las acciones que ocurren en nuestras reseñas. Para conocer los verbos en presente del modo indicativo, es necesario que conozcamos primero los modos verbales. ¿A qué nos referimos con modos verbales? Se denomina así a una categoría gramatical que se manifiesta en la forma del verbo e indica la postura o la actitud que adopta el emisor o hablante respecto a la acción de nuestro verbo. Es decir, la forma en que se expresa el verbo nos permite interpretar lo dicho por el hablante. Los modos verbales están compuestos por 3 tipos: el subjuntivo, el indicativo y el imperativo. ¿En qué consisten los verbos conjugados en modo indicativo? Estos muestran lo que el emisor o hablante expresa de manera real, algo que se ha dado por hecho, que sucede en un tiempo determinado. En el verbo en presente de modo indicativo, las acciones a las que se refiere se realizan en el momento actual. Ahora vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido sobre el verbo en presente de modo indicativo y trabajemos a partir de un texto oraciones que tengan estos verbos. Comencemos. La dama boba. En tono de comedia y escrita a mediados del año 1613 por Lope de Vega, La dama boba narra la historia de 2 hermanas, Nice y Finea, hijas de Octavio. Mientras la primera goza de una gran cultura y lucidez, Finea es más bien escasa de luces, pero cuenta con una dote importante gracias a la aportación de un tío. Esta situación lleva a sus respectivos pretendientes, Laurencio y Liceo, a acordar un retorcido acuerdo en el que están envueltos el amor y las necesidades económicas. Los enredos amorosos que surgen de la descompensada situación de las hermanas, los intereses creados, el odio y el rencor, el surgimiento de la inteligencia y la educación gracias al amor, animan esta obra teatral, en la que el autor precisamente defiende el amor como detonante de la educación y a esta como factor de liberación de la mujer en una sociedad eminentemente patriarcal, pero que ya deja asomar ciertos resquicios de esperanza para la mujer. Muy bien, en este momento continuaremos trabajando los verbos, pero ahora lo haremos con el verbo conjugado en futuro del modo indicativo, los cuales, al igual que los anteriores, los utilizaremos en nuestras reseñas. ¿Qué son los verbos en futuro de modo indicativo? ¿Cómo puedo identificarlos? El futuro es uno de los tiempos verbales que existen en el español. Son acciones venideras que pasarán o que pueden pasar. Es una acción entonces que no ha sucedido y está por suceder en algún momento. Algunos ejemplos de la conjugación de los verbos en futuro de modo indicativo son: yo resolveré, tú volverás, él cobrará, nosotros aprenderemos, vosotros andaréis, ellos escribirán. Cabe destacar que el tiempo de un verbo nos indica en qué momento temporal se lleva a cabo la acción o el proceso que se expresa en el verbo. A continuación, algunos ejemplos. 1. Te cautivará la obra de teatro. Segundo ejemplo. Pablo y Jocelyn se casan, nos llenarán de nietos. 3. Mañana despertaremos en las Bahamas.
4. Serás capaz de subir el pico Duarte. 5. Correré 500 metros en el Parque Mirador. Analicemos algunos de estos ejemplos. Si observan, los verbos que están en cada uno de ellos están en futuro, es decir, la acción no se ha realizado, se podrá realizar en un futuro. En la primera oración tenemos a cautivará, denotando que cuando veas la obra de teatro serás cautivado por ella. De igual modo, tenemos la segunda oración, el verbo conjugado en tiempo futuro llenarán. En esta se expresa de un evento que ha de ocurrir, la boda de Pablo y de Jocelyn, quienes posteriormente a su unión concebirán muchos hijos. Esto en un futuro. Aquí tenemos otro ejemplo, un texto en el cual hemos señalado los verbos conjugados en futuro de modo indicativo. Recuerda que el futuro es el tiempo que aún no ha llegado. Es aquello que esperamos que suceda. Estamos pensando que estudiaremos en la Universidad de Silicon Valley, ubicada en la ciudad de San José, al sur de la ciudad de San Francisco, en California. Yo cursaré Ciencias de la Computación y Manuel Ingeniería de Software. Suponemos que terminaremos el año próximo y cuando nosotros acabemos de estudiar, tendremos que buscar trabajo y después casarnos. La verdad es que ahora no tenemos dinero, pero si lo obtenemos, nos independizaremos de nuestros padres y podremos irnos a vivir juntos. Estoy segura que descubriré un buen trabajo en mi área de computación, pues existe mucho campo aquí para desarrollarme. Posiblemente trabajaremos en el negocio de mis padres. Ellos tienen un gran supermercado y siempre me piden que les ayude. Pero Arturo no está de acuerdo con esta idea y le gustaría que yo trabajara en algo relacionado con mi carrera. El año pasado les rogué a mis padres que me permitieran estudiar en Londres, pero ellos me respondieron que mejor estudiar en California, pues así Arturo y yo estaríamos juntos. En vista de que nos iremos juntos, empezaremos a ahorrar para nuestra boda, la cual podemos celebrar en el mismo California e irnos de luna de miel a México. Visitaremos Chiapas. Estamos seguros que este viaje nos gustará mucho. Lo verdaderamente importante es que nosotros conseguiremos un buen trabajo cuando terminemos de nuestros estudios. Todos nuestros amigos nos animan para que nos casemos en cuanto hayamos terminado de estudiar. Pero nosotros sabemos que es difícil que podamos casarnos antes de terminar la carrera. Solo lo haríamos en el caso de que tengamos un trabajo fijo. Tal como pudiste observar y escuchar, los verbos que están conjugados en futuro del modo indicativo en este texto son en el primer párrafo los siguientes: estudiaremos, cursaré, terminaremos y tendremos. En el segundo párrafo, los verbos que están conjugados en el futuro en el modo indicativo son independizaremos, podremos, descubriré. En el tercer párrafo, los verbos que están conjugados en el futuro del modo indicativo son encontraremos, trabajaremos. En el quinto párrafo, los verbos conjugados en este tiempo fueron iremos, empezaremos, visitaremos, gustará. En el sexto párrafo y último, el verbo que está conjugado en futuro en el modo indicativo es conseguiremos. Ahora, para concluir, te invito a que junto a mí escudriñemos en este párrafo extraído de la reseña Rosa Duarte de Juan Pablo Duarte los verbos que están en futuro en modo indicativo. El patriotismo de la mujer y el efecto de la hermana llegará en estas notas bibliográficas a un grado de efusividad y de grandeza. Hay paisajes de las memorias de Rosa Duarte que no pueden recorrerse sin sentir en el corazón un estremecimiento sagrado. En algunos lugares se sentirá la pincelada de inmesurable tristeza. Algunos episodios de la vida del padre de la patria cobrarán en estos apuntes interés eminentemente dramático.
Tal como pudiste observar en este fragmento, los verbos que están conjugados en futuro en el modo indicativo son llegará, sentirá y cobrarán. Los verbos señalados en este párrafo señalan las acciones futuras. Por ejemplo, en la primera oración se refiere a que el afecto de la hermana llegará a un alto nivel de grandeza y de efusividad. La tercera hace alusión a que un día se sentirá en algunos lugares la tristeza reflejada en el escrito. Finalmente, el autor se refiere a que Rosa Duarte en sus apuntes presenta episodios de la vida de Juan Pablo Duarte que serán muy dramáticos. En fin, los verbos en presente y en futuro, en el modo indicativo, son sumamente importantes a la hora de reseñar un libro, un texto, etc. A través de ellos es que vamos a manifestar las acciones o sentimientos que se encuentran en él. También, para emitir nuestra opinión en una reseña, haremos uso de estos verbos conjugados en el presente y en el futuro en el modo indicativo. Mis queridos, hemos llegado al final de la clase de lengua española por el día de hoy. Pero antes de continuar y despedirnos, recapitulemos algunos de los puntos que acabamos de trabajar. Hoy hablamos sobre los verbos en presente y futuro en modo indicativo para la construcción de nuestras reseñas. Señalamos que el verbo es quien realiza la acción en la oración. Les llamamos verboides y formas no personales del verbo cuando no expresan la categoría de persona gramatical. Es decir, no se conjugan en primera, segunda o tercera persona, permaneciendo igual sin importar el uso que se les dé. Estos pueden ser infinitivos, gerundios o participios. En el caso de los verboides infinitivos terminan en ar, o ir y actúan como sujeto, es decir, el sustantivo en la oración. Por otro lado, puntualizamos que los verbos se pueden clasificar en 3 tiempos: pasado, presente o futuro. Conocimos los modos verbales, que son una categoría gramatical que indica la postura o actitud que adopta el emisor o hablante respecto a la acción verbal. Dentro de ellos tenemos el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En el verbo en presente de modo indicativo, las acciones a las que se refiere se realizan en el momento actual. Resaltamos en el texto los verbos en presente. También trabajamos la conjugación de verbos en futuro, que sirve para mencionar las acciones venideras que pasarán o que pueden pasar. Es una acción entonces que no ha sucedido y está por suceder en algún momento. Además, aprendimos que el tiempo de un verbo nos indica en qué momento temporal se lleva a cabo la acción o el proceso que se expresa en el verbo. Te recomiendo que continúes nutriéndote a través de la indagación y la investigación en diferentes fuentes sobre el tema. Además, que con las orientaciones de tu docente guía profundices en el tema mediante la realización de las actividades que te asigne y que además aclares las dudas que te puedan surgir. Hemos llegado al final de la jornada del día de hoy de lengua española. En la próxima clase trabajaremos los conectores de adición y cierre para que los puedas emplear en tu reseña. Con un abrazo inmune en la virtualidad se despide por el día de hoy tu docente Ana Paola Félix. Hasta la próxima, bendiciones.